Listo, jóvenes, ¿ya están de regreso? Sí, maestro. Muchas gracias. Sí, profesor. Bueno, continuamos entonces con estas reflexiones de Mariano Azuela. Vamos a platicar ahora en torno a la educación, en torno a la justicia, a la educación en torno a la justicia. ¿Ok? Ya comentábamos en sesiones anteriores que podemos entender como justicia, desde el punto de vista de los romanos, aquella constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece, o de dar a cada quien lo suyo. Constas perpetua voluntas iusum cuique tribuendi. ¿Ok? Hablar de libertad, hablar de democracia, no significa desvincular en gran medida a la justicia. Hablar de justicia no significa hablar de una técnica, de un método para que participen los ciudadanos en la toma de decisiones. Tampoco significa elegir un camino u otro. Significa elegir la ruta correcta. Se supone que en voz del autor, la justicia nos va a proporcionar aquellos criterios importantes, los criterios esenciales que nos van a ayudar a dotar de contenido a la democracia y la libertad. La democracia y la libertad por sí mismos no serían suficientes para la toma de decisiones o para hacer conciencia en nuestro país. La justicia va a dotar de ese contenido axiológico, de ese contenido de valores a esta democracia y a esta libertad. Cuando hablamos de justicia, hablamos de seguridad en torno a las relaciones humanas. Derecho es igual a hablar a rectitud. Cuando hablamos de derecho, hablamos de rectitud, de expresar nuestros libres pensamientos, de expresar nuestras ideas, nuestras necesidades. Y la justicia no significa dar lo nuestro a los demás, significa dar a cada quien lo que pertenece. Si alguien obra bien, entonces pues tendrá una consecuencia positiva. Si actuamos en pro de la comunidad o en pro del Estado, entonces pues los beneficiados seremos todos. Todos necesitamos ser beneficiados. Por ahí me gustó lo que dijo Leti, que hizo un comentario en torno a que la familia es la célula básica de la sociedad, la célula fundamental, y eso es correcto. Gracias a la familia, y eso lo podemos atender, ya también lo comentamos desde el principio del curso, hablar de familias, de familia desde la época de los romanos, la famosa domus, significa hablar de la célula básica de la sociedad. Las familias de antaño, las familias ortodoxas, las familias que antes eran consideradas así desde Roma, prácticamente eran el eje rector de toda la vida política y la toma de decisiones del país en un momento dado. No desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista político. Los pater familias o los líderes de familia, los padres de familia en Roma, por ejemplo, pues eran considerados personas sabias, eran personas rectas, personas fidedignas, considerados personas honorables y personas a las cuales se les podía encomendar la debida toma de decisiones y se les podía encomendar justamente la vida política del país. Por ahí, retomando otra vez Roma, desde aquellos ayeres, los pater de familia más longevos, los más sabios, eran escogidos de manera minuciosa para que formaran parte del Senado, que era en principio, en la primera época de Roma, históricamente hablando, desde el principio eran un órgano consultivo, vamos a consultar a los más sabios. Entonces, fíjense cómo la familia desde el principio hace las veces del núcleo de la sociedad. Entonces, cada persona tiene una función social. Ahora, como también es importante la educación y seguimos en esas reflexiones en torno a la educación, en principio la labor del docente, la labor del maestro es importante porque los maestros son los que tendrían que impartirnos el verdadero sentido de la justicia, tendrían que enseñarnos lo que significa verdaderamente comprender lo que es un derecho humano, una prerrogativa fundamental, un derecho humano que es una prerrogativa básica que todos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Los derechos humanos son imprescriptibles, son inembargables, no son irrenunciables, no podemos darlos por concluidos por el simple transcurso del tiempo, pero realmente qué significa hablar de libertad, qué significa hablar de dignidad, que es por mucho uno de los derechos humanos más importantes. Hablar de derecho a la vida, hablar de derecho a la dignidad, de un trato decoroso, de un trato como humanos, es lo que nos distingue del resto de los animales. Esa es la propia naturaleza humana. Decía por ahí el propio Aristóteles que los hombres
para él el hombre era un antroposón politicón, lo que significa en español que el hombre es un animal social por naturaleza. Esto lo decía el propio Aristóteles. El hombre es un animal social por naturaleza. Y entonces nos caracteriza justamente algo que no tienen el resto de los animales en voz de estos pensadores, la razón. Nosotros estamos dotados de razón. Somos capaces de distinguir cuáles son nuestras prerrogativas, cuáles son nuestros derechos fundamentales. Hablar de derechos humanos significa hablar de la Constitución. Hablar de la Constitución significa no nada más hablar de una ley, significa hacer conciencia, conciencia jurídica, conciencia política, conciencia social. La Constitución es más que un libro, es un folleto de instrucciones del Estado, en este caso del Estado mexicano. Nos va a establecer cuál es nuestro territorio, cuál es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de gobierno, cómo se forma nuestra población, pero además también nos inculca valores. La Constitución está llena, atribuida, repleta de valores. Nos enseña a promover, a respetar valores o derechos fundamentales tales como el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad jurídica e incluso el derecho a la justicia, porque la propia Constitución lo que protege es que los seres humanos tengamos un trato digno, un trato justo, y la justicia rige las relaciones humanas. Obviamente esta justicia va a regir las relaciones a nivel individual y a nivel colectivo. Por eso es que podemos hablar de una parte dogmática. Creo que en algún momento de la vida les comenté que la Constitución se dividía para su estudio en 5 partes: orgánica, dogmática, sistemática, programática y social. En la parte dogmática, que es lo que nos interesa, hablar de la parte dogmática de la Constitución significa hablar de los valores fundamentales. Dogmática viene de la palabra dogma. Dogma significa creencia. ¿En qué creemos en este país? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales o esas prerrogativas básicas que nosotros como ciudadanos deberíamos de tener acceso por el simple hecho de estar en territorio nacional? Yo como ser humano, como individuo, por el simple hecho de estar en territorio mexicano, tengo derecho a gozar de un derecho de igualdad, de seguridad jurídica, de la aportación de armas, de poder expresarme libremente, el ejercicio de la libre profesión, acceso a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano. Existe el principio de isonomía, que es la igualdad frente a la ley entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son iguales frente a la ley. Y esto ya habla mucho de justicia. No todas estas prerrogativas están implícitas, como lo han dicho muchos autores, en los artículos 1 a 29. Por supuesto que no. Estos derechos fundamentales están previstos en toda la Constitución, esparcidos. Tal es la causa del 123 constitucional, que habla de derechos fundamentales en torno al trabajo, la seguridad social, el 130, que habla del derecho a la libertad de culto. Y entonces, la justicia, constitucionalmente hablando, va a provocar o va a traer como consecuencia directa un equilibrio entre las situaciones. Si yo someto un pleito ante una autoridad judicial, lo que va a hacer la autoridad judicial es impartir una justicia que se llama justicia distributiva. La justicia distributiva significa aplicar la ley al caso concreto. Los jueces tienen una labor sumamente importante: aplicar la ley al caso concreto para dirimir, para extinguir una controversia. Pero además, si vemos de fondo cómo es la situación, si lo vemos desde el punto de vista moral, ético o axiológico, refiriéndonos a los valores, hablar de impartición de justicia, hablar del ejercicio de la actividad judicial propiamente hablando, significa equilibrar las situaciones, significa equilibrar un ambiente sociocultural entre ambas partes. No es justo que una persona, por no saber leer ni escribir, no tenga las mismas oportunidades en un proceso del orden laboral, en un proceso del orden agrario, en un proceso en torno a los derechos de seguridad social. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Hablar de justicia significa vedar totalmente o suprimir la falta de compromiso, la falta de verdad, la falta de poder.
significa suprimir esta riqueza excesiva que tienen algunos ciudadanos y también algunos gobernantes. Si falta la justicia, estaríamos ante una violación franca de la ley. No estaremos aplicando ni estaremos equilibrando social y jurídicamente las cosas entre dos personas que tienen un conflicto. Significaría, en voz de Mariano Azuela, despreciar la propia dignidad humana, porque dar un trato desigual a los iguales significa no tener dignidad. Dignidad significa hablar de un trato justo, de un trato propio como ser humano. Yo tengo la categoría de ser humano y como ser humano tengo que ser tratado. No tienen por qué tratarme en un estado arbitrario de desigualdad. Los seres humanos, entonces, todos como seres humanos, por eso hablábamos al principio de Aristóteles y de este mito del cochero. Los seres humanos evidentemente tenemos sentimientos, tenemos ciertas inclinaciones. Si hace ratito que estábamos hablando de los carros, pues quién no quisiera tener un carro de 1,5 millones de pesos, o bueno, a lo mejor no, u otros artículos, quién no quisiera vivir cómodamente, quién no quisiera ver que sus familiares, que sus hijos tuvieran las mejores oportunidades, y entonces estos sentimientos luego nos pueden llegar a ganar. La justicia humana, se habla de justicia humana, y cuando hablamos de justicia humana, hablamos de la justicia que tenemos o que posicionamos en igualdad de situaciones frente a otro ser humano. ¿Cómo nos comportamos frente a otro ser humano? ¿Qué tipo de justicia humana corre por nuestras venas? ¿En realidad somos humanos? ¿En realidad tratamos igualitariamente y dignamente a otros individuos? ¿En realidad tratamos con igualdad a todos los seres humanos? A veces se nos puede llegar a olvidar qué es lo que estamos platicando, porque los seres humanos tenemos sentimientos. La norma debe de ser flexible, porque el legislador tiene que entender que los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos pasiones, y la norma debe permitir esa permisibilidad en sus reformas, en sus cambios. La norma debe de ser flexible, debe permitir cambios. Claro, siempre y cuando se respeten las tradiciones y los valores propiamente de un Estado o nación. Por eso les comentaba que la Constitución es más que una simple ley, porque la Constitución lo que trata de hacer es perpetuar nuestra idiosincrasia. La Constitución está hecha por mexicanos para mexicanos. ¿Qué mejor que nosotros sabemos que tenemos una riqueza cultural, tenemos una riqueza arqueológica, tenemos recursos, tenemos playas, tenemos zonas muy bonitas, tenemos bastante talento económica y científicamente hablando, y pues ¿qué hacemos con eso? Tratamos de hacerlo mejor. El problema es justamente la debida actuación de nuestros gobernantes. Entonces, esto nos propicia un estado de intranquilidad. Si nuestros gobernantes, que son los que nosotros mismos elegimos, actúan de manera equivocada, lo único que van a propiciar en nosotros es intranquilidad, desigualdad social. Entonces, esto va a ocasionar un desequilibrio total y absolutamente en el Estado mexicano. Si yo no acepto estas reglas, si yo no acepto estas normas que son impuestas por el Estado, ¿cómo entonces me voy a poder someter a la jurisdicción de un juez? O al actuar de un juez, vaya, ¿cómo me voy a someter a la decisión de un tercero llamado juez para resolver un conflicto? Este es el gran problema, pero no es tanto un problema, porque les comentaba que las normas jurídicas son coercibles. No nos están preguntando. El Estado mexicano no me pregunta. Tienes que acatar la norma, si quieres o no. Es forzoso. Por eso la norma jurídica es coercible. Existe una coercibilidad. Es decir, exigir el cumplimiento de la ley o de la norma a través de la fuerza. Y el que sea coercible la ley garantiza una justicia pronta, expedita, compleja. Y compleja significa que está dotado de varios componentes. Una justicia imparcial, una justicia donde no podamos inclinarnos a favor de alguna de las partes, donde los jueces en gran medida estén habituados a aplicar la ley al caso concreto. Yo no puedo beneficiar ni perjudicar. Para eso hay mecanismos, hay normas. Desde el punto de vista procedimental, por ejemplo, si nos sometemos a un proceso legal y si el juez o la autoridad que va a resolver el conflicto tiene algún tipo de interés, pues hay normas, hay procesos y hay figuras para poder provocar que el juez no conozca ese asunto. Está la figura de la competencia, está la recusación. Entonces el juez tiene que ser imparcial y para que la norma sea aplicada, pues prácticamente para que nosotros como gobernados podamos
entender que existe una seguridad jurídica a favor de nosotros, se tiene que hablar de una coercibilidad. Así como hay obligaciones, hay derechos. ¿Sí? Y estos derechos se convierten en las obligaciones del otro. El gobernado tiene obligaciones en comunidad y esas obligaciones, si tienen la curiosidad, que ya lo debieron haber visto, las obligaciones de los ciudadanos mexicanos están justamente previstas en la propia Constitución. Lean propiamente el artículo 31 de la Constitución. El gobernado tiene obligaciones. Todos los hombres buscan satisfacer sus necesidades elementales, por supuesto que sí, pero ¿a costa de qué? No podemos satisfacer nuestras necesidades elementales a costa del beneficio comunitario o de los demás. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? No, profe. Sí, adelante. Ah, ok. Pensé que sí. Bueno. Vamos a tratar de concluir y de aterrizar finalmente esta lectura o esta reflexión de Mariano Azuela. Podemos concluir varias cosas, es importante. Para empezar, la lectura empieza haciendo énfasis en una crisis en aquellos años, en los años 90, y aquellos problemas económicos que atravesamos en los años 90, pues no estamos tan lejos de la realidad en nuestro momento histórico. Muchos conflictos a nivel económico se han repetido y repetido, se han reproducido en el tiempo. Eso quiere decir que no hemos aprendido de nuestros errores históricamente hablando. Las crisis cíclicas no nos permiten resolver problemas y menos nos permiten resolver aquellas crisis que giran en torno a los problemas de justicia social. Hay que aplicar la justicia social a los grupos sociales desfavorecidos, a aquellos que en realidad sí necesitan este auxilio por parte del Estado. El gobierno también, por supuesto que no todo es atribuible al gobierno, también a nosotros como ciudadanos, el gobierno también no se ha encontrado en posibilidades para confrontar estas crisis. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Ha habido aumentos demográficos, es decir, hemos crecido exponencialmente en nuestra población. Hemos también tratado de invitar a algunos de los gobernantes para que participen en torno a esto que platicábamos del Plan Nacional de Desarrollo. Si vamos a tomar parte en las decisiones del país, tenemos que saber de qué se está hablando. Tenemos que entender por qué nuestros gobernantes están actuando así y de qué manera. Y si la actuación de los gobernantes no es concordante con su estrategia de trabajo. Por eso es que es importante, en voz de Mariano Azuela, poder desarrollar estos foros para poder formar parte de las decisiones del Plan Nacional de Desarrollo. Claro que el Plan Nacional de Desarrollo, constitucionalmente hablando, le corresponde hacerlo al Poder Ejecutivo Federal, por supuesto que sí. Pero a ver, ¿para quién lo estás haciendo? Para nosotros, para tu población, para nosotros que somos los gobernados, que estamos del otro lado del escritorio, y qué mejor que escuchar a los propios gobernados para poder obtener mejores resultados. Entonces, el desarrollo de estas prácticas, de estos foros, nos va a poder permitir hacernos partícipes en la toma de decisiones. Otra de estas reflexiones, que es importante retomarlo del propio Mariano Azuela, tenemos que evitar a toda costa aquellos gobernantes, tenemos que evitar a toda costa permitir que nuestros gobernantes actúen de manera autoritaria. No podemos seguir trabajando con ese esquema de los 80s, de los 70s, de los 60s, con ese esquema paternalista, donde se asumía que el gobierno es el responsable de todo lo que le ocurre al gobernado. No, tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestra realidad social, de las consecuencias por los actos que elegimos en un momento dado. ¿Ok? Entonces, naturalmente los mexicanos cada vez hacemos más conciencia en que debemos aspirar a una mejor calidad de vida, a una mejor realidad. Las respuestas desde el punto de vista axiológico para poder ser mejores mexicanos día a día están en nuestro interior, desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Por eso la educación es tan importante, que esa es la discusión eterna, la discusión en torno a los valores. Y concretamente, en voz del autor, pues obviamente hablamos de libertad, hablamos de justicia, hablamos de democracia,
Los valores inician desde casa, todos aquellos valores que nos inculcan desde que somos pequeños, desde el kinder tal vez, desde la preprimaria, desde la primaria, la educación cívica, va a ser importante retomarla para que el día de mañana como adultos pues tengamos una serie de hábitos consecuenciales que nos permitan desarrollarnos y tomar mejor decisiones. Si estamos en la mesa de los gobernantes, pues qué mayor responsabilidad educar a nuestros menores para que si el día de mañana son gobernantes, pues puedan ejercer de manera propia y de manera digna y de manera ética el devenir de nuestros futuros mexicanos. Entonces, otra cuestión que también va a valer la pena aterrizar es de qué manera se reconocen en la Constitución, esto es muy importante, de qué manera se reconocen en la propia Constitución los valores que como juristas del futuro tenemos que propagarle a la población, de qué manera están documentados estos valores, hablando de la democracia, hablando de la libertad, hablando de la justicia. Por supuesto que están consagrados en la Constitución. Hablar de derechos fundamentales en materia de debido proceso, 14, 16 y 17 constitucional, significa que esta justicia está implícita en la Constitución. Hablar de libertad significa que tenemos garantías de libertad jurídica, libertad de culto, libertad del ejercicio de la libre profesión, libertad de tránsito, todos estos valores están implícitos. Hablar de democracia también está implícito en nuestra Constitución, que también establece claramente cuál es nuestra forma de gobierno, que es democrática, es representativa, es federal. Todo esto tendiente, entre mejor nosotros propagamos o entre nosotros mejor nos encontremos posicionados para respetar esta parte axiológica o dogmática de la Constitución, estaremos mejor preparados para poder prosperar como Estado-nación en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural. Tenemos que actuar como gobernantes modelo para poder estar en posibilidades de elegir justamente a nuestros mejores gobernantes y poder exigirle a nuestros gobernantes lo mejor de ellos. Primero hay que empezar en casa, primero hay que empezar a fomentar nuestros propios hábitos, hay que hablar de valores reconocidos desde la familia, hay que hablar de la debida función gubernamental, hay que tener claro desde el principio cuál es la labor, cuál es el papel del gobernante, por qué tienes que actuar así, qué nos tienes que propiciar a los ciudadanos, porque tampoco los gobernantes es que tengan que hacernos todos. Tenemos que conocer cuál es el campo de trabajo de los gobernantes, cuáles son sus obligaciones, políticamente hablando, jurídicamente hablando, para poderles exigir. Esto va a ser importante. Y podemos comentar también esto, los seres humanos, al ser seres humanos, justamente dicho, pues tenemos obviamente pasiones, tenemos sentimientos que pueden propiciar o que pueden ocasionar que se nos pueda olvidar el recto camino de la ética. Si ignoramos el recto camino de la ética o del comportamiento correcto, si yo ignoro cuál es el camino correcto, porque somos libres al final del día para elegir el camino que nosotros queramos elegir. Si yo ignoro cuál es el camino correcto, el camino que debo de seguir, pues para eso está la ley. La ley es la que me va a señalar qué es lo correcto, qué es lo moral, qué es lo ético, qué es lo axiológico. Se dan cuenta cómo todas las leyes están dotadas de un contenido de verdad, de moral, de ética. No está del todo descabellado que si ustedes hicieron una entrevista en un despacho, les hayan comentado, bueno, pues yo me voy a ceñir a lo que dice la ley. Pues sí, pero tienes que hacerlo como dice la ley. Y la ley dice que no debes de sobornar a los funcionarios. Si tú estás queriendo hacer valer la ley a través de un soborno o a través de una forma indebida, entonces ya no estás haciendo valer la ley. Si se nos olvida el camino de la verdad o el camino de lo recto, de lo justo, pues tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley, que sería lo justo. Por eso es que hablamos de estas reflexiones en torno a la educación para la justicia. Y justamente este es el criterio que se toma en consideración para hacer valer los derechos fundamentales, los derechos de los hombres. Tenemos que respetar al otro, tenemos que respetar la figura de los jueces, que obviamente si no lo hacemos, pues la propia ley nos va a obligar a acatar las decisiones de los jueces, a acatar justamente estas justas maneras. Y finalmente Mariano Cela concluye diciendo que las decisiones populistas
definitivamente van a agravar el pueblo, entendiéndose como decisiones populistas aquellas decisiones que solamente benefician a un sector de la población. Tenemos que velar por la población en general, no solo por una minoría, no solo por el beneficio de unos cuantos, porque si no este sistema no funcionaría en lo absoluto. Estas son las reflexiones que plantea Mariano Azuela en esta primera lectura, en este primer momento. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué opinan? ¿Tienen algún comentario? Porque puede ser que no concuerden, ¿eh? No necesariamente tienen que concordar con el autor. Esto va a ser importante, pero va a ser muy importante que ustedes pues comprendan la lectura. ¿Qué opinan? ¿Concuerdan después de todo esto, después de haber hablado de justicia, de libertad, de decisiones, de antidictaduras, de anticonsumismo? ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con esas reflexiones de Mariano Zula? Yo sí estoy de acuerdo, maestro. Bueno, concuerdo con mucho de eso. Creo que las bases es los valores, lo que debemos de tener, inculcar, participación ciudadana, no sé, madurez política. Creo que lo más importante es despertar en ese sentido y aprender. Y no solamente aprender, sino ir aplicando para también poder tomar decisiones ante el consumismo que pues nos bombardea día a día. Ok, muchas gracias, Leti. Interesante. ¿Alguien más? Sí, profe, yo creo que también estoy de acuerdo en ese aspecto, que habla mucho, bueno, como que él especifica mucho sobre los valores, el profesionalismo, todo eso, y pues yo creo que también, o sea, sí concuerdo en ese aspecto con la lectura. Ok. Diana, ibas a comentar algo, perdón. Aquí estoy más. Sí, yo concuerdo en la lectura, pero tristemente me doy cuenta de que muchos abogados o muchos, yo les llamo colegas o me llaman así, pues ellos dicen, no, yo sí lo aplico conforme a lo que dice la ley, pero te das cuenta que no, por todo eso que hacen de que dan una dádiva para que sus procedimientos o sus contestaciones sean más rápidas. Entonces ahí sí es cuando tristemente dices, o sea, no, ellos no siguen su código de ética como debería de ser y no se dan cuenta que le hacen daño a otras terceras personas. Es correcto. No olviden, sobre todo, me parece bastante rescatable, no olviden lo que se habla en torno a la democracia que estamos viviendo, un momento bastante álgido, estamos viviendo un momento de crisis democrática, crisis política. No se trata de decir si los gobernantes son buenos o malos, no se trata de tachar de correcta o de incorrecto lo que están haciendo los gobernantes. Sí tenemos que ser críticos, y eso significa involucrarnos con los asuntos del país, pero no olviden estas reflexiones porque justamente eso es lo que, esa es la astilla que está lastimando a México en este momento. Por eso es que escogí también esta serie de lecturas, porque me parece muy apropiadas para el momento político que estamos viviendo. Si bien es cierto que ya pudimos observar, ya pudimos concluir que alcanzamos alguna madurez política, alguna madurez democrática, lo cierto es que no sabemos cómo manejarlo, todavía no sabemos cómo manejarlo. Si nosotros podemos entender que hay asuntos que merecen nuestra inmediata atención como gobernantes, y si vemos que nuestros propios gobernantes están yéndose por otro lado, o están tomando decisiones o platicando de otras cosas, y estamos ignorando los temas que verdaderamente nos están lastimando, pues ahí sí tenemos que alzar la mano. Se trata también de entender que nosotros tenemos que hacer la mano, tenemos que hacernos partícipes en esta toma de decisiones. Hablar de democracia entonces, a mí me parece que es apropiado ahora, justo por eso. Porque democracia no es hacer un ejercicio democrático para saber cuántos están a favor o cuántos están en contra. Democracia significa hacernos partícipes en las decisiones del Estado. Y eso es, creo que lo menos que está ocurriendo en este momento. En algunos casos sí, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de minorías. ¿Y los demás qué? No podemos
evadir, ni tampoco podemos hacer de cuenta que no existen ciertos sectores poblacionales. Estemos o no estemos de acuerdo, porque eso significa no respetar, y respetar significa aceptar. Yo no puedo hacer de cuenta que no existen los empresarios, yo no puedo hacer de cuenta que no existen los niños pobres y las zonas marginadas, yo no puedo hacer de cuenta que no existen los científicos, yo no puedo hacer de cuenta que no hay casos de emergencia que tengan que estar siendo planificados, porque sí lo hay. Ya vivimos una emergencia sanitaria estos últimos días y pues si bien es cierto que pudimos al final, ¿por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué siempre tenemos que llegar a rastras como mexicanos y tenemos tanta capacidad? Sí pudimos, lo logramos, como el mundial, ¿no? Sí, sí pudimos llegar, sí, pero pues no se trata de llegar, se trata de ser mejores, se trata de lograr el objetivo final. Podremos tener un incremento política, económica, social, jurídicamente hablando, bastante, mucho mejor, si realmente participáramos de otra manera en las decisiones. Hay que alzar la voz. Si nos van a tomar en cuenta, como ya se está diciendo, a través de un plebiscito, a través de algún instrumento político, está bien, a mí me parece muy adecuado y muy atinado, pero hay que hacerlo bien, que no se repitan las boletas, que no vaya a votar en un papelito, que no me quiten la IFE, si no votas entonces, si no votas en el Congreso, entonces a tu papi no le voy a dar la plaza. Eso es justamente lo que hay que vedar. Si alguno de ustedes llega al Congreso, si alguno de ustedes llega a alguno de estos puestos, no echen a saco roto estas pláticas que estamos teniendo, que son bastante importantes. Educación, nunca se les olvida esto, la educación me parece que es el eje central. Si nosotros no empezamos desde casa, difícilmente lo vamos a lograr, ¿ok? Con esto damos por concluida esta primera lectura de este prontuario o este texto de esta compilación de deontología jurídica y vamos a empezar, que obviamente hoy ya no nos va a dar tiempo, pero en la siguiente clase vamos a retomar la segunda lectura, que es de un señor que se llamaba o que se llama Juan Díaz Romero. Juan Díaz Romero fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo de 1986 al 2005. Fíjense, fue ministro este señor. Fue magistrado y fue fundador, esto es muy importante, fue fundador de lo que hoy conocemos como el Tribunal Contencioso Administrativo, antes del Distrito Federal. Fundó el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, quiere decir que él instituyó y fue pionero en los juicios de carácter administrativo en la ciudad, en el Distrito Federal, antes de DF, hoy Ciudad de México, y además fue juez supernumerario. Este fenómeno, cuando él instituyó o cuando él fundó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue en los años 70, fue en el periodo de 1971 a 1974. Entonces, también va a valer la pena analizar los comentarios que hace el propio Juan Díaz Romero en torno a la ética. Y la lectura que él nos propone se titula La enseñanza de la ética. En la carrera de Derecho. Total y absolutamente concordante con nuestro objeto de estudio. Él habla de la enseñanza, de qué manera se le debe enseñar ética a los estudiantes de Derecho en la licenciatura. Y parte de algunos filósofos. Vamos a empezar hablando de Tomás de Aquino, vamos a hablar de Bentham, etc. Por la tarde, más tardecito, les voy a tratar de mandar también. No han conseguido el texto, ¿verdad? No sé si se les ha dificultado o no. ¿Han podido conseguir el texto o no? No, maestro, yo no. No, maestro, yo no, pero me sirvió mucho que nos lo subió en las fotos. Ok, voy a tratar de mandárselos con mejor calidad para que también tengan el texto y lo puedan leer, se puedan empapar de lo que vamos a hablar en estas clases, que finalmente es el objeto de estudio de nuestra materia. Y pues de igual manera vamos a hacer el mismo ejercicio, léanlo, reflexiónenlo y vamos a hacer un pequeño ensayo para que en la próxima sesión podamos platicar en torno a esto que propone Juan Díaz Romero. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que platicamos el día de hoy? No, maestro. Ok. Bueno, les agradezco mucho su atención, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión.
Maestro, ahorita al final me puede dar unos minutos, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, profesor. Gracias.